aquí también se habla de los grandes ganadores y de los grandes perdedores. Parece que va a ser un blanco Leonel Fernández, que yo creo que no puede ser, lo decía Claudio hoy en su análisis y yo lo suscribo totalmente, no puede ser ni ganador ni perdedor. Y si algo tiene que, porque la salida, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana y la pérdida de la mayoría del Senado de la República en este caso, pero tiene un senador, la Fuerza del Pueblo. Sí. Entonces, que ganador aquí, bueno, Luis Abinader, pero sobre todo la gente y el odio social del que yo hablaba en el día de ayer. Hay que tener claro, hermana, que un partido, como una organización, la que sea, dividida en sí misma, lo único que hace es perder fuerzas. Y cuando una organización como el partido de gobierno todavía, el Partido de la Liberación Dominicana, a menos de un año de las elecciones, el presidente de ese partido se va porque se sintió engañado. Jubilado políticamente en el caso de Danilo Medina, que no de Leonel Fernández. Sí, porque se sintió engañado. Claro. Se entendió que, y así lo entendió una gran cantidad de personas peledeístas y no peledeístas, que a Leonel Fernández lo estafaron para colocar un candidato a la presidencia que quería el presidente de la República. Y eso justamente es lo que termina de lacerar la relación Danilo-Leonel, y termina Leonel Fernández yéndose a lo que es hoy la Fuerza del Pueblo, lo que era ese partido de los trabajadores. Sí, efectivamente. Entonces, la verdad que ese balance se va a seguir pasando durante todos estos días. Y sabes qué, Jesús, déjame tomarme yo estos minutos para que alteremos el orden, simplemente y conectar con eso. Agoto estos minutos y luego entonces. Tranquila, hermano, usted sabe que no hay ninguna discusión entre nosotros. No hay ninguna situación. Para que ni nos predigan. Y efectivamente en ese balance de quién es más, quién es menos, yo lo decía ayer cuando hablaba de ese gran perdedor, no solamente por esa jubilación política que le dio la imposibilidad de la repostulación, y hablábamos de esa necesaria recomposición de fuerzas ahora de los partidos de oposición respecto a todo esto, y probablemente quedaría muy mal parado precisamente el Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que ahora habrá un trance, y es señalar al presidente Danilo Medina como el principal responsable de la división que provocó ese afán de buscar una segunda repostulación. Por tanto, cómo esas fuerzas podrían recomponerse, habría que ver cuál será el papel entonces ahora de la Fuerza del Pueblo. Algunos, escuchábamos al compañero Linares hablar de pactos y demás. Yo no me aventuraría tanto, porque aquí de lo que se trata es de seguir entonces apostando por el poder. Y yo no puedo subestimar incluso a Danilo Medina, que fue 3 veces presidente de este país. Empezó con esa división, el afán de buscar la segunda vuelta, la imposición e incluso del candidato Gonzalo Castillo, que fue un fenómeno interesante y distinto ahora en esta coyuntura, porque primera vez que tú ves un candidato que tú no tienes ni idea de cuáles son sus propuestas sobre temas fundamentales, que no sea, lo decíamos, ese afán asistencialista en medio de una coyuntura, de una crisis que se nos sumó, que fue el tema de la crisis sanitaria. Entonces, antes de despedirse, no se puede decir que la Junta Central Electoral, en medio de todos estos casos y las reparticiones de culpas, cuando hablamos del tema en el exterior, pudo reivindicarse después de que nos avergonzó, porque la verdad que esa misma Junta Central Electoral terminó avergonzándonos a nosotros fuertemente con las elecciones fallidas del 16 de febrero, que no quedó del todo claro. Entonces, ahí está. Yo creo que en medio de todo eso, por supuesto, entre ganadores y perdedores, la necesaria posibilidad de cómo podrán recomponerse esas fuerzas políticas ahora de cara a lo próximo, retos muchos. Bueno, el reto de quienes tendrán que asumir ahora con un discurso que ellos asumieron, que reivindicaron, y que yo creo que fue una plataforma importante para que Luis Abinader pudiera ganar las elecciones, que fue el de corrupción e impunidad, que hace 3 años levantó Marcha Verde, ¿verdad? Lo levantó y recorrió el país, y aunque muchos dicen no lo hemos visto aquí o allá, no
Marcha Verde cumplió con su papel y sirvió para esa alerta y esa advertencia en la que muchos quisieron montarse, pero que se mantiene vivo, latente, en la conciencia de la gente, que es el tema de la corrupción, la impunidad. Eso necesariamente tendrá que ser el gran reto, por el lastre que traemos. Muchos otros dirán, bueno, pero de cuando Balaguer asumió, los años de Balaguer, después cuando en el 78 el PRD, pero después los gobiernos del PLD, todos han sido borrón y cuenta nueva. Es justo de eso de lo que la gente se ha pasado. La gente se ha hartado que durante tantos años se les saque la lengua, se burlen de ellos, se utilicen de manera grosera los recursos del Estado. Entonces ya es momento de que esos cambios, que no solamente están en República Dominicana, sino que es parte de esos aires que incluso al influjo de situaciones que se han estado dando aquí mismo en América Latina, y que nosotros tenemos un retraso que lo traemos desde hace muchísimo tiempo, aquí tendrá entonces que hacerse las cosas diferentes. Y cuando se habla teóricamente de cambiar las formas de hacer política, también en el accionar de los políticos respecto a la conciencia de la gente. Por eso yo concluyo en que la recomposición de las fuerzas políticas podría dejar muy mal parado al Partido de la Liberación Dominicana, porque tendrá que dar muchas explicaciones de gente que incluso en ese partido entienden que el presidente Medina fue el gran responsable, no solo el gran perdedor, sino que fue el gran responsable de que ese partido pueda perder las elecciones. Y a ver cómo entonces ese Leonel Fernández, que viene precisamente de ese mismo Partido de la Liberación Dominicana, cómo podría canalizar. Por eso decíamos que Danilo no solo perdería el gobierno, sino que probablemente, y estamos conjeturando, probablemente podría incluso hasta perder el partido, por las razones que estamos diciendo. Ya voy a puntualizar para que entre, porque fue que me adelanté como para coger el turno. Sí, para ya. Entonces, decía que precisamente ahora podría entonces ellos capitalizar eso en el entendido y por supuesto en la lógica, y es real, ahí sí no hay medias tintas, de que el reclamo a Danilo Medina por parte de las bases del Partido de la Liberación Dominicana, endilgándole la responsabilidad de haber perdido el poder por su afán de repostulación, por permitir la división, por otras razones además, eso pondría entonces ahí, no sé, en una balanza el asunto. Pero perdedor, el gran perdedor indiscutiblemente, desde mi lógica y por lo que acabo de decir, el presidente Danilo Medina. El caso de Leonel Fernández, habrá que va a pasar. La gente, el reto y su mentalidad diferente, ahora empujando de abajo hacia arriba, con un tema que no es negociable para los que se pasen de contento, que es la corrupción y la impunidad. Indiscutiblemente que en poco tiempo aquí tendrán que dar visos, muestras reales, palpables y drásticas de que esa transparencia en el tren judicial tendrá que materializarse. Llévatela.